Muchas gracias, pastor. Gloria a Dios, buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Cuántos hombres hay aquí? Si tienes duda puedes preguntarle al de al lado. No es cierto, es broma. Gloria a Dios. Estamos aquí el día de hoy para aprender y el Señor ha sido bueno, amén, y Él tiene cosas buenas para nosotros el día de hoy. Yo quiero empezar orando, pero yo quiero que primero vayan conmigo a Salmos capítulo 35. Y el título de este congreso se llama Cierra Fuerte. Y seguramente los demás conferencistas van a estar hablando de diferentes cosas que van a ser de grande bendición para nuestras vidas. Pero aquí en el Salmo 35, versículo 3, quiero empezar ahí. Dice la palabra de Dios: saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Digan conmigo: cierra contra mis perseguidores. ¿Qué quiere decir esto? El salmista le estaba diciendo: Dios, cierra fuerte en contra de mis perseguidores, en contra de los que me están acechando. Y hoy yo quiero hablarles a ustedes de cerrar fuerte las puertas al pecado. Cerrar fuerte las puertas al pecado. El pecado nos acecha, el pecado nos está buscando todos los días. Pero hoy yo quiero que ustedes estén creyendo conmigo que tú y yo podemos levantarnos y cerrar fuerte las puertas al pecado. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. La recibimos, Señor, con un corazón abierto, con una mente receptiva, y te damos gracias por tu Santo Espíritu que vive dentro de cada uno de nosotros, que nos guía siempre a toda la verdad, que nos enseña todas las cosas, que nos recuerda las cosas que hemos aprendido y nos revela las cosas que están por venir, en el nombre de Jesús. Amén. Cierra fuerte. Dice aquí el salmista, dijo entonces: cierra contra mis perseguidores. Y decía él: di a mi alma, yo soy tu salvación. Yo quiero hablarles un poco acerca del pecado. Yo sé que no es muy emocionante, les prometo terminar con algo más emocionante ya al final, para que estén contentos. Pero es muy importante, queridos varones, Dios nos ha llamado a vivir libres del pecado. De hecho, Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, y Él nos hizo libres. Amén. Y hoy tú y yo tenemos una decisión que tomar, de cerrar fuerte las puertas al pecado, de dejar al pecado fuera de nuestra casa, de nuestra vida, de lo que somos, para vivir delante de Dios bien, como debe de ser, agradándole a Él todos los días de nuestras vidas. Vamos a empezar en Génesis 4:7. Hay una historia, probablemente ustedes han escuchado esta historia acerca de Caín y Abel, ¿verdad? Y dice que un día Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios, y que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero de Caín no. Y dice aquí, ustedes saben la historia, Caín mató a su hermano, se vino un problema muy grave, y Dios le habla en Génesis 4:7. Génesis 4:7 dice aquí, versículo 7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Estas son las palabras que Dios le dice a Caín después de que sucedió que no se agradó Dios de su ofrenda. Y le dice entonces: el pecado está a la puerta. Es la primera vez que se menciona la palabra pecado en la Biblia. No es la primera vez que aparece, porque sabemos que Adán y Eva pecaron, pero es la primera vez que aparece la palabra pecado en la Biblia. Y dice ahí, Dios le dice que el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta de todos nosotros. El pecado viene a tu puerta y te toca y te hace ofertas. Haz de cuenta que Satanás es un excelente vendedor y te toca la puerta y te ofrece el pecado a meses sin intereses. Y te dice que puedes hacer pagos chiquitos, ¿no? Y te dice: bueno, si tomas este pecado te doy 3 por 1, ¿no? Está el pecado a la puerta. Ahí lo que nos está diciendo Dios, que aquí empezó una era. Empezó la era del hombre a vivir
en la caída. El hombre había pecado, empieza el pecado a hacer sus estragos en la humanidad, y Dios nos está diciendo aquí que empezó una era donde el pecado está a la puerta, ¿ok? Todos los días, tocando a tu puerta. Por eso les dije que hay que cerrar fuerte las puertas al pecado, no dejarlo entrar en nuestras vidas. Y dice aquí, Dios le dice: si haces el bien, vas a ser enaltecido, vas a ser exaltado. Pero si no haces el bien, dice, el pecado está a la puerta. O sea que Dios le está dando unos principios, que si hacemos el bien y si hacemos lo que es correcto delante de Dios, Dios nos va a exaltar, Dios nos va a prosperar, Dios va a prosperar nuestra familia, Dios va a prosperar nuestro matrimonio, Dios va a prosperar nuestro negocio. ¿Cuántos de ustedes quieren ser prosperados? Entonces tenemos que hacer el bien. Amén. Fíjense, yo acepté al Señor cuando tenía 22 años. Vivía en la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más cosmopolitas que existen, con mucho pecado. Algunos le dicen el Egipto moderno, ¿no? Luego me hacen burla que les digo que me quiero regresar a Nueva York. Me dicen, ¿pero por qué quieres regresar a Egipto? Y la verdad es que crecí en un ambiente de pecado. Yo vivía con un tío que, la verdad es que yo llegué a los 12 años a Nueva York, y mi tío tenía pornografía en cantidades industriales. Y a los 12 años, cuando yo no iba a la escuela, ¿qué crees que me quedaba haciendo en mi casa? Estas cosas me empezaron a consumir. Me acuerdo cuando cumplí 15 años, un familiar me regaló dinero para que me fuera con las prostitutas. Y empezó una vida de perversión sexual en mi vida. ¿Ok? Cuando vi el regalo dije, wow, sí, me alcanza, ¿no? Y aprendí a pecar muy bien. Me hice muy excelente pecando, al grado de que la gente pensaba que yo era bueno. Si alguna vez te ha sucedido eso, que la gente dice, ay, qué buen esposo es, ¿no? Y no sabe que golpea a la esposa en las tardes. Bueno, somos muy buenos, ¿no? Entonces la gente pensaba que yo era buena persona. Pero cuando el Señor me rescató a los 22 años, yo entendí que el Señor me hizo libre de la iniquidad, del pecado, de estas cosas que me habían consumido. Y el pecado te hace débil, te hace tímido, te hace cobarde, te hace no caminar con confianza. Pero en la libertad en Cristo Jesús nos hace venir delante de su presencia sin tener un sentimiento de culpabilidad, porque Él nos ha limpiado. Amén. ¿Cuántos de ustedes aquí son libres del pecado? Entonces lo que yo les estoy enseñando hoy es parte de lo que yo he puesto en práctica en mi vida y de lo que yo he vivido. Pero primero quiero establecer esta parte, que el pecado está a la puerta tocando en la vida de todos nosotros, y que tú eres el responsable de hacer algo, de no dejarlo entrar. Porque el pecado, dice la Biblia, tiene una paga, y la paga es muerte. ¿Ok? De hecho, cuando Dios le dice esto a Caín, Caín después asesina a su hermano y se da el fruto del pecado, la muerte. Siempre es la muerte. Adán y Eva murieron espiritualmente. Esta fue la primera vez que un ser humano moría físicamente, cuando Caín y Abel tuvieron esa situación. La muerte por primera vez hizo su presencia, la muerte física, en la tierra a través de un pecado. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, vamos rápidamente. Santiago capítulo 1. Aquí es lo que encontramos, lo que yo le llamaría el proceso del pecado. El pecado tiene un proceso. No empieza sutilmente. Satanás empieza a acosarnos sutilmente. Por eso les decía que el pecado está a la puerta y te empieza a hacer ofertas que tú te las crees. Y Satanás principalmente te va a atacar a través de tu mente, dándote sugerencias, recomendaciones e ideas. Lo hizo con Eva, lo hizo con Adán, les dio una sugerencia, una recomendación, una idea. Ellos se lo creyeron, y después todo lo demás es historia. Pero dice aquí en Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Este es el proceso. Dice que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Concupiscencia, según el diccionario, dice que es un deseo de bienes o placeres materiales, pero también dice de placeres sexuales. Es un deseo
de estas cosas, por un deseo excesivo, por querer obtener cosas que no debemos de tener. Entonces aquí está diciendo que nosotros vamos a ser tentados, atraídos y seducidos. ¿Okay? Ahora, la palabra seducir significa que es algo que se antoja y te están ahí una y otra vez hasta que caes, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han comprado cosas porque el vendedor era excelente y te sedujo? ¿No? Y a lo mejor estuvo ahí, especialmente esos cuates que venden el tiempo compartido en los hoteles, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les ha tocado. Y un día se me ocurrió decirle que hacía un cuate que me ofreciera algo y no me dejaban salir después de 4 horas. Y casi querían que ya firmaras, ¿no? Y ya, y no sé qué, ¿no? Y a algunos les dices, no, déjame pensarlo checarlo con la almohada, y te sacan una almohada, te dicen, de una vez chécalo, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, son insistentes ahí, están sobre ti, pero así es el pecado. Eres atraído, eres seducido, y dice que entonces cuando se ha concebido, dice, la concupiscencia después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la ¿qué? A la muerte. El resultado final del pecado es la muerte. Tú y yo, queridos varones, tenemos que confrontar el pecado. Tú y yo tenemos que confrontar nuestro propio pecado. Yo sé, a lo mejor algunos de ustedes están pensando ahorita, ¿qué onda con el pastor? Pues yo no soy un pecador. Bueno, a lo mejor yo no estoy diciendo que todos ustedes ahorita están cometiendo un pecado. Gloria a Dios, estamos aquí en el Congreso, ¿no? Pero yo les estoy diciendo todo esto para que ustedes estén atentos. Número 1, tienes que saber que el pecado está a la puerta, que va a venir a tocar a la puerta, que te va a venir a tratar de seducir. Y he visto a muchas personas terminar con sus matrimonios, con sus familiares por el pecado. Porque dice la Biblia que el pecado, o a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un pedazo de pan, a un bocado de pan, a nada. Porque terminamos siendo seducidos. El pecado nos hace torpes, no nos hace pensar correctamente. ¿Alguna vez han visto estos videos chistosos donde el ladrón se mete a robar a algún lado y se encierra por adentro? Y luego quiere salir y está ahí pegado a la puerta y no se da cuenta que él se encerró y las cámaras están ahí, viene la patrulla y se lo lleva. Porque el pecado nos hace torpes, no nos hace pensar correctamente, nos desvía, nos distrae. Entonces tú y yo tenemos que confrontar el pecado, primero el de nosotros. También, queridos, los que son papás, tienes que confrontar las situaciones de pecado con tus hijos. No puedes ser tímido en este aspecto. Si tú sabes que tus hijos no están haciendo lo correcto, tú tienes que confrontarlos y tienes que sentarte con ellos y hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Les voy a dar la definición de pecado. Una de las definiciones es transgresión. Violar una ley, violar límites. Dice que es una cosa lamentable, es una falta. Y ahí nos enseñó entonces Dios la era que venía sobre la humanidad. Gloria a Dios que Jesús vino, nos rescató, nos limpió con su sangre y ahora Él está con nosotros. Amén. Pero tenemos que nosotros cerrar las puertas. Es una decisión de nuestra cuenta, nosotros lo tenemos que hacer. Quiero hablarles de un ejemplo aquí en la Biblia acerca de las consecuencias que trae el pecado, de las consecuencias que trae el no confrontar el pecado y cómo nosotros somos seducidos. Y seguramente ustedes han escuchado esta historia. Yo quiero que estén atentos y estén escuchando qué es lo que Dios te está hablando a ti, para que tú estés preparado. ¿Ok? Vamos a ir a 2 de Samuel. Hay una historia que seguramente ustedes han escuchado. 2 de Samuel capítulo 11. Y es la historia del rey David. ¿Alguien de ustedes conoce al rey David en la Biblia? ¿No? La Biblia dice que el rey David era conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Tú y yo somos, dice, hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, volvemos a retomar esa parte que se nos había ido con la caída. Pero también la palabra de Dios dice que seamos santos como nuestro Padre es ¿qué? Santo. Repito, que seamos santos como nuestro Padre es santo. Y aquí tenemos una historia impresionante acerca del pecado. Una historia que yo cada vez que la leo me quedo con la boca abierta. Digo, wow, o sea, qué historia tan impresionante.
Y la historia, aquí quiero comenzar en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1 dice, ¿están conmigo ahí? Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Digan conmigo, se quedó en Jerusalén. Dice el versículo 1, que llegó el tiempo cuando los reyes salen a la guerra. ¿Era David rey? Sí. Y llegó el tiempo que los reyes tenían que salir ¿a dónde? A la guerra, tenían que ir a hacer algo. Pero dice que David se quedó. En otras palabras, David no salió a la guerra, él se quedó en el palacio. A lo mejor se quedó saboreando sus victorias del pasado. A lo mejor se quedó pensando que pues, yo soy el rey, o sea, ¿qué me puede pasar a mí? Pero dice la Biblia que era el tiempo donde los reyes tenían que ir a la guerra. A lo mejor se quedó para ver el fútbol, ¿no? Y no quiso ir el domingo a la iglesia. Puede ser, ¿no? Algo así, ¿no? Puede ser. Se quedó en la casa. Él estaba supuesto a ir a la guerra. Todos nosotros, queridos hermanos, estamos supuestos a hacer algo. Dios nos llamó a hacer algo. Dios te llamó a criar a tus hijos, no tu esposa y no los maestros en la escuela, sino a los hombres. Cuando tú llegues al cielo y Jesús te diga, a ver, ¿cómo educaste a tus hijos? Y tú le digas, perdona, discúlpame Jesús, déjame llamar a mi esposa porque ella es la que se encargaba de eso. ¿Qué crees que te va a decir Jesús? No, yo necesito pedirte cuentas a ti porque tú eres la cabeza o no. Tú eres el líder o no. Tú eres el varón o no. ¿Hay varones aquí? ¿Somos hombres o no somos hombres? Ok, somos hombres, ¿verdad? Y creemos en la palabra de Dios. Entonces el rey David estaba supuesto a ir a la guerra, pero se quedó en el palacio. Se quedó haciendo a lo mejor nada, ¿no? A lo mejor se quedó haciendo un maratón de películas en Netflix. Dijo, pues déjame ver unas cuantas películas y ya después a ver qué hacemos. No, tú debes de estar enfocado en lo que Dios te dijo que hicieras, en tu llamado, en lo que Dios te dijo que hagas, en los negocios de mi Padre, dijo Jesús. Tú y yo siempre debemos de estar ocupados en los negocios de nuestro Padre, que es Jehová de los ejércitos. Amén. Él nos ha dado un don. No es tiempo de tomarnos vacaciones, no es tiempo de quedarnos dormidos, no es tiempo de decirle, mi amor, ¿por qué no arreglas a los niños y tú te arreglas y se van a la iglesia y nos encontramos en el restaurante? O mi amor, te voy a ir a dejar para que tú sirvas, yo después llego. No. O sea, eso es lo peor que puedes hacer. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos si toda la familia sirve y tú no? Y te quedas en la casa haciendo nada. Tú eres el primero que debes de estar poniendo el ejemplo. La cabeza significa que es el principal, que el que va en la delantera, el que lo hace primero. Amén. Entonces tú y yo tenemos que estar haciendo lo que Dios nos dijo. Entonces vemos que el rey David se quedó. Jesús dijo esto en Juan 4:34: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es, digan conmigo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. En otras palabras, mi comida es que yo haga lo que Dios quiere que yo haga. Ahora, a mí me encanta comer, ¿ok? Me encanta comer tacos, me encanta todo lo que se pueda comer, yo me lo como, ¿no? Siempre me dicen, pastor, ¿qué quieres de comer? Como dice el hermano Wayne Mayer, solamente dos tipos de comida, caliente y fría, ¿no? O sea, no me da lo mismo, ¿no? Y me gusta comer. Pero aquí Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Algunos cristianos están débiles, están en derrota, no están teniendo éxito, no están prosperando, su familia no está caminando porque no están haciendo la voluntad de Dios. Cristianos que llegan a la iglesia cansados, apachurrados, tristes, con cara amargada, ¿no? Que parece que fueron bautizados en vinagre. Y luego se preguntan por qué el de al lado no quiere ir al cielo con ellos. Pues no, pues si te voy a tener de vecino, mejor me quedo, ¿no?
Muéstrame a una persona llena de energía. Muéstrame a una persona alegre, estable, que sabe lo que quiere y sabe a dónde va. Y te mostraré una persona que está haciendo la voluntad de su Padre. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todos los días que te levantes, tú tienes que preguntar y saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida en ese día. Amén. No te quedes sin hacer nada. Y el rey David se quedó. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el rey David? Salir a la guerra. Porque dice ahí: llegó el tiempo donde los reyes salen a la guerra. Y él se quedó en la casa. El domingo, y digo, no sé por qué estoy repitiendo esto tantas veces. El domingo es tiempo de ir a la iglesia, no de quedarnos en la casa. Y yo sé que ustedes ahorita me están diciendo amén y sonriendo y todo, pero la mayoría de las iglesias están llenas de mujeres. Y hay demasiadas mujeres solteras en este país. Y a mí me dijeron que los mexicanos no se saben rajar, pero yo estoy viendo muchos rajones que abandonan a la mujer de su juventud y a sus hijos. Y no hay peor hombre en la vida que el que abandona a su familia y el que abandona a sus hijos. Prefiero morirme antes de abandonar a mi esposa y a mis hijos. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida. Eso es lo que me da energía. Eso es lo que me mantiene adelante, que haga la voluntad de mi Padre. Miren, el rey David se quedó. Ahora, el rey David era un personaje impresionante, un hombre que fue ungido siendo joven a los 17 años por el profeta Samuel. Lo ungió como rey. El rey David fue este hombre que mató al oso, que mató al león y después mató a Goliat con una sola piedra. Era un hombre impresionante. Este hombre era amado por Jonatán, su amigo. Este hombre tuvo la oportunidad de asesinar 2 veces al rey Saúl y le perdonó la vida diciendo: no puedo tocar al ungido de Jehová. Este hombre escribió salmos con las proezas más impresionantes que Dios ha hecho en la vida de un ser humano. Tú los lees los salmos y dices: wow. Y sabes, este hombre fracasó. Con todo eso, a lo mejor si tienes un excelente negocio, y a lo mejor si estás vendiendo mucho, y a lo mejor si está creciendo tu empresa, pero no fracases en tu empresa más importante, que es tu familia, que son tus hijos, que es tu esposa. No fracases ahí. ¿De qué serviría tener triunfo en los negocios y hacer todo esto, y si vamos a fracasar en el primordial ministerio que Dios nos dio? De nada, de nada. Y este hombre fracasó. Dios nos dejó conocer al hombre de fe, pero también nos dejó conocer al hombre que fracasó, hablando del rey David. ¿Para qué? Para que nos burlemos de David y digamos: míralo cómo hizo, ¿no? No, para aprender y no cometer los mismos errores. El pecado, dice la Biblia, está a la puerta. El rey David se queda, está ahí en el palacio, no está en donde debe de estar. ¿Han escuchado el dicho que dice: estuvo en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, en el tiempo incorrecto? Esto es lo que le pasó a este hombre. No debió haber estado ahí. El pecado tocó a la puerta, ¿ok? Y dice, no vamos a leer toda la historia, ustedes la pueden leer ahí hasta el versículo, todo el capítulo 11. Y dice que se levantó entonces el rey David y fue a caminar por el palacio, y desde la azotea se dio cuenta que estaba una mujer bañándose. Y dice la Biblia, bueno, ahí dice en el versículo 2, se los voy a leer, dice: y sucedió un día, o sea, quiere decir que pasó varios días. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David. Híjole, me preocupa aquellos que se duermen hasta tarde. Qué bueno que se dijera se levantó temprano, ¿no? Se levantó tarde. Se levantó tarde David de su lecho, ¿ok? Y se paseaba sobre el terrado de la casa real, el palacio, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Digan, bañando. La cual era muy hermosa. Entonces ahí está caminando y ve a la mujer que se está bañando. Ahora, yo supongo que la vio un poquito más de lo que debió haberlo hecho, porque se dio cuenta que era muy hermosa. Entonces seguramente llegó y dijo: mira,
Está bañando la hermana, ¿no? Bueno, voy a ver un ratito más, ¿no? Ya sabes, ¿no? ¿Cómo somos, ¿no? A lo mejor ves a una mujer atractiva. ¿Cómo la hacemos los hombres, no? ¿La ves de la cabeza? Y damos, hay que darle una pasadita, ¿no? Este hombre está haciendo algo incorrecto. Supongamos que tú te encuentras a una mujer que se está bañando. Como un buen cristiano, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte ahí a ver? Yo creo que lo correcto sería que llegas y se está bañando y dices, se está bañando, no, y te vas. Pero el rey David no hizo eso. La mujer se estaba bañando y se quedó más tiempo del debido, del correcto. Y observó que era muy hermosa. Y ahí fue enganchado, fue seducido, fue atraído por el pecado. Y después dice que investigó quién era. Se metió al Facebook, dijo, déjame ver quiénes son sus amigos. Unos mensajitos en la noche que nadie se dé cuenta. Oye, vi tu perfil, ¿no? Un correo electrónico, un mensajito. A ver si cae, ¿no? Vamos a tomar un cafecito, algo. Y la manda a llamar y se la traen. Y ustedes saben la historia. Se mete con ella. Aquí les voy a dar un principio. Si tú no estás disponible para lo bueno, estarás disponible para lo malo. No hay punto intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Se lo repito, si tú no estás disponible para lo bueno, vas a estar disponible para lo malo. Supongamos que yo te digo, vamos al congreso de varones. No, es que yo tengo muchas. Bueno, tú no estás disponible para lo bueno. Y tú decides quedarte en tu casa. Digo, no, estoy hablando obviamente a personas que no están aquí, porque ustedes sí vinieron, ¿no? Pero se quedan ahí. Y él estuvo, porque mucha gente cree que están, no, yo estoy en neutral. Yo sí no creo en Dios, pero tampoco creo en Satanás. No hay punto intermedio. O es negro o es blanco. Okay, no hay nada como que yo estoy aquí. No soy ni de aquí ni de allá, como dijo la India María, ¿no? No hay tal cosa. O tú eres de el reino de Dios o el reino de las tinieblas. No hay punto intermedio. Entonces el principio es que si tú no estás disponible para lo bueno, vas a estar disponible para lo malo. Él no estuvo disponible para lo que Dios lo llamó a hacer, que era ir a la guerra. Y estuvo disponible para lo malo. Y se levantó y el pecado tocó a su puerta. Fue seducido, fue atraído, mandó a llamar a la mujer, le dijeron la mujer es casada, como quiera se metió con ella. Después dijo, bueno, el pecado te hace torpe, el pecado te hace mentir, el pecado te hace inventar historias. Y dice, manden a traer a su esposo, que era Urías Eteo, que era su soldado, que estaba en el ejército, que sí estaba haciendo lo que Dios le dijo. Lo mandaron a traer, que regresara. ¿Para qué? Porque David dijo, ahora tengo que cubrir mi pecado. Siempre queremos cubrir el pecado. Siempre queremos borrar lo que estuvimos viendo en la computadora, los mensajes, pero tarde o temprano, queridos varones, el pecado, si no te arrepientes, te exhibirá públicamente. Por eso Jesús dijo, si tu brazo derecho te causa caer, córtalo. Porque mejor es entrar sin un brazo al reino de los cielos que entrar con los dos al infierno. Si tu ojo derecho te hace caer, dijo Jesús, sácalo. Si tu computadora te hace caer, véndela, regálala. Se los digo, yo cuando vine a México, porque yo les conté mi testimonio, estaba adicto a la pornografía. Cuando yo me hice cristiano, entendí que esto no era bueno para mí. ¿Sabes qué hice yo? Por 10 años viviendo en México, yo nunca tuve internet en mi casa. Porque yo sabía que si tenía internet, a las 12 de la noche, cuando mi esposa está durmiendo, me va a venir la tentación. Y este dedito, o no lo podemos controlar cuando viene la tentación, ¿verdad? Y no, clic, no, ya, ni modo, un ratito nada más, ¿no? Por 10 años yo no tuve internet en mi casa. Y la gente me decía, pero ¿por qué no pones internet? A algunos nunca les expliqué por qué. Porque yo sabía en dónde iba a ser débil y saqué todo lo que me iba a perjudicar. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando saques. No quiere decir que todos vamos a andar ya todos así ciegos literalmente, ¿no?
sino que aquello que te está haciendo caer, sácalo de tu vida. Entonces el rey David trata de cubrir todo, manda a traer a este hombre y le dice que vete a tu casa, lo que quiere es que se vaya y se duerma con su esposa, para que después digan, no, pues el hijo es de él, ¿no? Sí, empieza a tramar esto. Y como Urías no se va, dice que se quedó a dormir en las gradas del palacio. Y el rey se levantó y dijo, oye, pero ¿qué estás haciendo aquí? Vete y tenga avivamiento en casa, ¿no? Con tu esposa. Pero no se fue. ¿Y sabes qué hizo? Lo emborrachó y lo quiso mandar borracho. Ya es que borrachos se ponen un poco más decisivos, pero como quiera no se quiso ir. Dijo, no puede ser que mis compañeros del ejército están allá en tiendas peleando y yo aquí disfrutando en mi casa, descansando. No puedo hacerlo. O sea, fíjate el carácter de este hombre, la lealtad de este hombre. El pecado nos hace pisotear a gente que han sido leales a nuestras vidas. Y les hacemos así, mira, que han estado ahí con nosotros, en las buenas y en las malas. Nos hace torpe el pecado. Y después dice que como no pudo convencerlo, le manda una carta al general y dijo, te voy a regresar a Urías. Y ¿sabes lo que vas a hacer? Lo vas a poner hasta enfrente del ejército. Y cuando esté lo más duro de la batalla, todos se van a echar para atrás. Y déjenlo ahí solito para que lo maten. Y lo mataron. Dices, ¿qué onda, David? No, ya no voy a cantar las mañanitas, ¿no? Que cantaba el rey David. No, después de esto olvídate, vamos con Happy Birthday, ¿no? Y digo, wow. Yo leo esa historia, la he leído muchas veces. Digo, Señor, wow, líbranos del mal. Líbranos de caer en esta situación. O sea, matar a su propio soldado, al que lo protegió seguramente tantas veces, a uno de sus valientes, por el placer de unos minutos. No vale la pena, queridos varones, no vale la pena. No vale la pena. Y sabemos la historia, ahí se consumó, murió Urías Eteo. Viene Jesús y confronta, porque les dije, tarde o temprano, si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, vamos a ser confrontados con él y el pecado nos va a exhibir públicamente, si nosotros no lo sacamos de nuestras vidas. Viene Dios, lo confronta con el profeta y le dice, tú eres este hombre. Y le empieza a decir cosas que le van a suceder a David. Empieza a darle una palabra, dice, mira, ahora hasta tus mujeres van a ser entregadas a otros hombres, y esas mujeres se van a meter con ellos a la luz pública. Y vino la maldición sobre la vida de David, sobre su familia, al grado que después Amnón, su hijo, se metió con su media hermana Tamar, la violó. Absalón, que era su hermano, se enojó, lo fue a acusar a David, pero David ya no tenía ninguna autoridad moral para corregir a sus hijos. Él no dice nada, los hijos se enojan, se matan entre ellos. Absalón empieza a perseguir después a su propio padre. Después quería matar a David por todo esto, por no haber confrontado el pecado. Si tú crees que nada más te afecta a ti, estás equivocado. El dejar entrar el pecado a tu vida afecta a tus hijos, tengan 5, 10, 20 años, afecta a todos los que están a tu alrededor. Ese es el principio. Y sabes, se mataron, fue un desastre. Sí, sus mujeres terminaron con otros varones. Y Dios le dice en el versículo 27, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El pecado es algo desagradable para Dios. Después le dice en el versículo 8 del capítulo 12, más adelante, Dios está confrontando a David y le dice, y te di casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Le está diciendo que Dios lo había bendecido. ¿Dios había bendecido a David? Sí, lo había ungido como rey, le había dado cosas, lo había bendecido tanto. Y después le dice, y si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. Básicamente le está diciendo, mira, tenías todo esto y lo echaste a perder. Y si no era todo esto suficiente, yo te hubiera dado más. ¿Por qué lo dejaste ir?
¿Por qué desaprovechaste la oportunidad que tenías de ser prosperado? Y en el versículo 9 dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de Dios? Pecar es menospreciar la palabra de Dios, menospreciar a Dios. Pero ¿sabes? Lo que más me impresiona es lo que David dijo en el capítulo 18, versículo 33. Empezaron a venir cosas horribles a su vida, desastre tras desastre. Y otra vez está ahí en el palacio, y Absalón era su primogénito, era un hijo que quería tanto. Segunda de Samuel 18:33 le dice: entonces el rey se turbó. Acuérdense que la consumación del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Quieres evitarla? Arrepiéntete de tu pecado. ¿Quieres evitarla? Cierra fuerte las puertas al pecado. Y cuando toque, abre la puerta y ahí está Jesús contigo, y está la palabra de Dios contigo, y declara la palabra de Dios: perversión, te vas de mi casa; adulterio, te vas de mi casa; fornicación, te vas de este lugar; mentira, te vas de mi vida. En el nombre de Jesús estoy cubierto por la sangre de Cristo Jesús y estoy libre de todos los pecados. Tienes que pararte firme y cerrar fuerte las puertas al pecado. Y aquí está el rey David diciendo: porque después que su hijo lo empezó a atacar, murió Absalón, su hijo, su primogénito. Y dice: cuando le vinieron a avisar, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Esta frase, estas palabras son el clamor de dolor de las consecuencias del pecado. Y el rey David básicamente está diciendo: Absalón, ¿qué diera yo para que el que estuviera muerto fuera yo el día de hoy? Pero ya nada se podía hacer. Mira, el pecado nos puede alejar tanto de Dios que llega un día que ya no nos podemos regresar. Este es el día. Este es el día que tenemos que cerrar la puerta al pecado fuerte. ¡Pah! Nunca más vas a entrar en mi casa. No tienes permiso en mi vida. Vamos a ponernos de pie. La Biblia nos enseña que en Dios hay perdón. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo les voy a decir algo. Yo cometí muchos pecados. No estoy diciendo que hoy en día soy perfecto. Me sigo equivocando. Pero hay algo que hago siempre. Trato de hacerlo todos los días. Jesús nos enseñó a orar y Él dice: cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Se acuerdan de esa oración? Que algunos creen que es la oración católica. No, es de la Biblia. Padre nuestro que estás en el cielo. Y Él empieza a dar ahí, pero termina diciendo algo que a mí se quedó grabado en mi corazón y en mi alma. Él termina diciendo: y líbrame del mal, y no me dejes caer en tentación. ¿Sabes qué hago yo, queridos hermanos, varones? Tomo un momento durante el día, ya sea en la mañana, en la noche, durante el día, en mi oficina, en mi casa, donde sea. A veces lo he hecho hasta en el baño. Me pongo de rodillas y le digo: Señor, líbrame del mal en este día. No me dejes caer en tentación. Ayúdame, Señor. Quiero vivir libre del pecado. No quiero fallarle a mi esposa. No quiero fallarle a mis hijos. No quiero fallarle a todas las personas que han confiado en mí. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que no me dejes caer en tentación y me enseñes siempre la puerta de escape. Miren, a lo mejor algunos de ustedes han sido confrontados el día de hoy con lo que he estado diciendo. La manera más rápida para sacar el pecado y cerrar la puerta al pecado, cerrarlo de una vez por todas: número uno, tienes que reafirmar el señorío de Jesús en tu vida.
¿Lo podemos hacer hoy? ¿Qué significa eso? Que ustedes dicen: Señor Jesús, tú eres mi Señor. Digan conmigo: Señor Jesús, tú eres mi Señor. Nadie más es mi Señor, solamente tú. Número 2, tú tienes que humillarte delante del Señor. ¿Qué significa eso? Renunciar al orgullo, renunciar a que nosotros podemos hacerlo solos. Especialmente los hombres creemos que lo podemos hacer solos. No podemos. Tanto no podemos hacerlo solos que nos dio al Consolador que esté a nuestro lado, al Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Y Dios dijo: tampoco lo pueden hacer, así que les voy a dar una mujer que será su ayuda idónea. Necesitábamos tanta ayuda. Humíllate delante del Señor, dile: Señor, yo no lo puedo hacer solo. Número 3, tú confiesa tu pecado. Cierren sus ojos por un momento. Si algunos lo quieren hacer en este momento en voz baja y tú quieres confesar tu pecado, tú lo puedes hacer ahí en tu lugar. Número 4, te arrepientes. Dile: Señor, yo me arrepiento. Me arrepiento de esto que he estado haciendo. Arrepentirse significa que ahora te vas a ir por el otro camino. El arrepentimiento no son lágrimas, no son emociones, es un asunto del corazón. Es un asunto de decisión. Yo hoy decido, Señor, romper con esto. Hoy decido cerrar fuerte las puertas al pecado. Hoy decido que el pecado no tiene ninguna autoridad, ninguna cabida en mi casa. El siguiente paso, yo te recomiendo que tú analices tu vida. Si hay cosas que están causando pecado en tu vida, si es tu teléfono, si es tu computadora, si son esos pensamientos, los saques de tu vida y declara que tu vida le pertenece a Jesús. Levanta tus manos, yo quiero orar por ustedes. Padre, te doy gracias en esta mañana, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Aquí estamos delante de ti, Señor, haciendo un compromiso como hombres de verdad, como hombres que tú nos hiciste. Y hoy, Señor, decidimos y declaramos, Señor, delante de ti, delante de los ángeles y delante de mis hermanos aquí, yo hoy declaro que cierro fuerte las puertas al pecado. Que el pecado, Señor, no tiene ninguna autoridad, ningún gobierno, ningún dominio sobre mi vida. Que yo soy libre por la sangre de Cristo Jesús. Decláralo: soy libre. Soy libre. La sangre de Cristo me ha limpiado. La sangre de Cristo me ha limpiado de las iniquidades, del pecado, y me ha hecho libre. Y dice la Biblia que el que Dios hizo libre es verdaderamente libre. Dale gracias a Dios ahí en tu lugar. Dile: Señor, gracias porque soy libre. Adórale en este momento. Toma un momento para darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Bendigo tu nombre, Señor, porque tú nos ayudas. Tú nos ayudas todos los días. Aquí estamos, Señor. Te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, Señor. Tú eres el Señor de nuestra vida. Tú tienes el señorío, la autoridad, la preeminencia en mi mente, en mis pensamientos, en mi casa, con mi esposa, en mi matrimonio. Señor, tú eres el Señor. Con mis hijos tú eres el Señor. En mi trabajo tú eres el Señor. En mi iglesia tú eres mi Señor. En esta nación tú eres mi Señor. Yo he confiado en ti, Señor, y he entregado mi vida a ti, porque tú eres mi Señor. Jesucristo, tú eres el Señor de señores. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El Señor está con nosotros, amén. Gloria a Dios, gracias.